Buen día, siendo las 12 horas con 8 minutos del día de hoy, 14 de abril del año 2023, nos encontramos reunidos en la sala de oral número 3 del juzgado segundo de control del primer distrito judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral de Mérida, a efecto de llevar a cabo la audiencia judicial de la carpeta administrativa 123/2023, la cual quedará grabada en audio y video bajo el sistema de gestión judicial con un registro correspondiente, que estrictamente prohíbe la introducción de aparatos telefónicos, grabación, audio y video de cualquier otro dispositivo electrónico. Toda persona que altere el orden de la audiencia o no cumpla con las disposiciones antes indicadas podría ser acreedora a una medida de premio sin prejuicio que se pueda solicitar su retiro de la audiencia, en su caso puesta a disposición de la autoridad competente. Finalmente, se les informa que la presente audiencia será presidida por la señora juez licenciada Diana Yadelia Garrido Colonia, para quien solicite ponerse de pie a efecto de dar la bienvenida. Gracias. Con el anuncio del encargado de sala, siendo el día y la hora indicada por el mismo, se declara abierta la presente audiencia, para lo cual pido a las partes procedan a individualizarse. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. Comparece la licenciada en Derecho Sandra de Jesús Sandoval Ortiz, fiscal de litigación, con datos ya registrados en la administración de este juzgado. Asimismo, comparece. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. Comparece la licenciada en Derecho Soledad Cardeño Jiménez. Soy fiscal investigador con número de cédula y demás datos previamente registrados en la administración de este juzgado. Asimismo, comparece. Buenas tardes, señoría. Buenas Comparece tardes. la licenciada en Derecho Trinidad Marlene Cámara Rosado, asesora escrita de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con cédula profesional número 5171-185, datos de notificación e identificación debidamente registrados. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buen día, señoría. Buen día. Comparece la licenciada en Derecho Cintia Yamili González Ramos, con el carácter de defensora pública, con número de cédula y demás datos ya proporcionados a la administración de este juzgado. Asimismo, comparece. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. Kevin Alejandro Turca Río. Gracias. Bien, doy cuenta que las partes intervinientes se identifican ante esta autoridad por lo que se refiere a las profesionales Sandra de Jesús Sandoval Ortiz y Soledad Cardeño Jiménez. Ambas se identifican ante esta autoridad con sus respectivos gafetes expedidos por la Fiscalía General del Estado, misma que las acredita como fiscales investigadoras, siendo que al frente de dichos gafetes se logran advertir fotografías cuyos rasgos coinciden con las hoy compareciente. Por su parte, la profesional Trinidad Marlene Cámara Rosado se identifica con su gafete expedido por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en el que se advierte que dicha profesional cuenta con cédula número 5171-185, que en la con lo que se advierte que tiene la licenciatura en Derecho. Al frente de dicho gafet se logra advertir una fotografía cuyos rasgos coinciden con la hoy compareciente. Por su parte, la profesional Cintia Yamile González Ramos se identifica con su gafete expedido por el Instituto de la Defensa Pública del Estado. De igual manera lo hace con su cédula profesional número 83-16-386, que la acredita como licenciada en Derecho, siendo que al frente tanto de dicho gafet como de la cédula se logra advertir una fotografía cuyos rasgos coinciden con la hoy compareciente. Dando cuenta a esta autoridad que el motivo de la audiencia que el día de hoy nos ocupa tiene relación con la carpeta administrativa marcada con el número 123/2023, que se ha iniciado ante este juzgado de control en contra de Kevin Alejandro Turca Carrillo,
por el hecho que la Fiscalía ha encuadrado de manera preliminar en el delito de abuso sexual. Dando cuenta asimismo esta juzgadora que, de acuerdo a los datos que obran en la carpeta administrativa, se tiene que, por lo que se refiere a la profesional Trinidad Marlene Cámara Rosado, es la primera vez que tiene intervención en la presente carpeta. ¿Y es correcto, profesional? Sí, señoría. Bien, en ese caso le pregunto si su nombramiento será en sustitución de la profesional López Garrido o será de manera conjunta con la misma. Bien, en ese caso le pregunto a usted si acepta y protesta el cargo de asesora de la agraviada Darcet Ariadna Medinatum. En ese caso, con base en lo establecido en el ordinal 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en base a lo estipulado en los ordinales 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en atención a lo previsto en el artículo 12, fracción cuarta de la Ley General de Víctimas, se le discierne el cargo de asesora a efecto de que sirva a tutelar los derechos de la víctima y que esto lo será de manera conjunta con la profesional López Garrido. Bien, dando cuenta esta autoridad que el motivo de la audiencia que el día de hoy nos ocupa lo es en virtud de que en pasada fecha, 11 de abril del año en curso, una vez que se formuló la imputación y se justificó a consideración de la Fiscalía la solicitud de vinculación a proceso, el imputado solicitó que el día de hoy se resuelva su situación jurídica. Bien, en ese caso, tal y como lo dispone el ordinal 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere que durante la audiencia, y el 315, el cual señala que la audiencia inicial continuará con el desahogo de datos de prueba, y que el 314 señala que estos a cargo de la defensa, siempre y cuando estos sean pertinentes. Pregunto a la defensa si tiene algún dato de prueba que desahogar o en su defecto se ocupará de dar contestación a la solicitud que ha sido vertida por parte de la Fiscalía y la asesoría en el sentido de que su patrocinado sea vinculado a proceso. Sí, su señoría, no, esta defensa por el momento no cuenta con datos de prueba que pueda aportar, y en cuanto a mi argumentación respecto a la solicitud que ha hecho la ciudadana fiscal, antes de hacer estas manifestaciones, su señoría, mi representado quiere declarar en cuanto a quiere manifestar ciertos datos referentes a los hechos. Ya se le ha asesorado, se le ha dicho lo que implicaría hacer estas manifestaciones, de lo cual él quiere hacer uso de su defensa. Bien, en ese caso, con base en lo establecido en el ordinal 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a hacer de su conocimiento, don Kevin, que si usted, ya habiendo contado con la asesoría de su patrocinada, ha decidido efectuar ese derecho a emitir una declaración, le informo que al término de la misma puede ser usted interrogado tanto por el Ministerio Público como por el asesor jurídico y su defensa, quienes le podrán dirigir preguntas sobre lo que declaró, pero no está obligado a responder las que puedan ser en su contra. En ese sentido, pregunto defensa si dicha declaración será espontánea o a preguntas de usted. Sí, su señoría, será espontáneo. Bien, en ese caso le escucho, don Kevin.
Buenos días, señoría. Buenos días. Pues ese día, la verdad, yo me encontraba en mi casa y pues estaba yo comiendo y mi papá me mandó a comprar 2 cervezas. Traje la primera, la tomamos, terminé de comer y todo. Y en eso vimos que pasaba la policía cada rato y le digo a mi papá, pues creo que algo pasó porque a cada rato se pasaba la policía. Y en eso mi papá agarró y salió de la casa. Y y yo agarré y fui por la segunda cerveza que quedaba. Y en ese momento me agarraron los policías adentro del Six. No fue como dicen que me agarraron en la esquina, me agarraron adentro del Six. Perdón, refirió que vieron pasar a los policías, sale su papá, ¿y qué más? Mi papá salió, me dice, voy a salir un momento. Y en eso pues yo agarré y fui por la segunda cerveza, porque quedaba una en el Six, ya estaban pagadas 2. Y fui por la segunda y en eso, pues adentro del Six entraron los policías y, oye, ¿qué pasó? Me dicen con eso. Pues es una cerveza, le digo. ¿Ya la pagaste? Sí, ya la pagué. ¿Cómo va a ser? Me dice, me la quitaron y se la devolvieron al del Six y me agarraron y me treparon a la camioneta y yo estaba sin camisa, no tenía ni camisa ni nada. Sí tenía mis tenis y mi pantalón, como dicen ahí en el video, pero yo no tenía camisa. La camisa gris me lo dieron los policías ya después del proceso, de todo lo que pasó. Y todo eso pasó como a las 4 y media de la tarde. No como... ¿Solo pantalón y tenis sí, tenía? Solo pantalón y tenis, no tenía camisa. De hecho en el Six hay cámaras, pero mi papá ya fue a tratar de pedir los videos, pero no se los quisieron dar. Pues yo quisiera ver si podrían pedirlos o no sé, para que se demuestre que lo que estoy diciendo pues es verdad, ¿no? Y pues por el momento es todo, señoría. ¿Que esto pasó como a las 4 de la tarde? Ajá, pasó como a las 4 o 4 y media de la tarde más aproximadamente, no sé exactamente la hora, pero no eran más de las 4 y media. Y a la persona esa que me acusa, pues ni siquiera la conozco, ¿me entiendes? Y pues su tía dice que vive a la vuelta de mi casa, pero pues la verdad, yo si la conozco pues será de vista nada más, porque no tengo, o sea que yo platique con ellos o algo así, nunca he tratado con ellos. Y a la muchachita esa pues no la conozco en realidad, nunca la he visto. ¿Algo más? Sería todo, señoría. Bien, en ese caso le pregunto a la Fiscalía, ¿se hará algún cuestionamiento? Ninguna pregunta, señoría. ¿Asesoría? Ninguna. ¿Defensa? Ninguna, señoría. ¿Algún otro dato? Sí, señoría. Pues ya escuchando a mi representado, como él bien ha manifestado, por el momento él no cuenta con ese dato de prueba, que aún cuando yo dijera mis argumentos, si aún con lo que yo argumente, señoría, aún así se vincula al proceso, pues sí solicitaría el auxilio judicial para que pudieran proporcionar esa videovigilancia, porque como ha manifestado mi representado y con las pláticas que he tenido con el papá de mi representado, el señor, el dueño del SIC, dice que quiere entregar, pero que sea una autoridad que se lo solicite, su señoría. Y en base a lo que ha manifestado mi representado y con el estudio que se ha hecho de la presente carpeta de investigación, esta defensa, señoría, le solicita con fundamento en el artículo 319 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el auto de no vinculación a proceso a favor de mi representado. Esto es, su señoría, que como bien menciona en la Constitución, en el primer párrafo, que siempre y cuando se justifique el auto de vinculación a proceso, que se debe expresar el delito que se le imputa al acusado, lugar,
tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como un delito y que existe la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en su comisión. En cuanto a esta que refieren a la Constitución, señoría, es bien sabido en cuanto a las circunstancias de los hechos. Primero, señoría, la denunciante menciona que siendo las 18:30 horas, ella salió de su casa, de la casa de la tía, y se dirigía a comprarse un refresco al Six, que está en la esquina de la 82, y dice que ella iba caminando sobre la calle 79, sobre la acera del lado izquierdo, y dice que no habían personas sobre la calle, pero justamente cuando iba pasando frente a una casa que estaba pintada de color verde aguamarina, es que es de un solo piso y que de su frente tiene una barra de 1 metro de altura. Sé que es el predio número 691 de la calle 79 entre 82. ¿Qué número es el predio, perdón? Calle 79, número 691B, entre 82 y Avenida Itzáez. Dice que iba caminando, ella pudo ver. Dice que ella estaba caminando, su señoría, y que pudo ver que no había nadie en la calle, pero no pudo percatar que detrás de ella venía una persona. Cuando ella dice que de repente sintió que por detrás le metieron los dedos y le tocaron los labios mayores de su zona íntima. O sea, señoría, cuando nosotros lo leemos, o sea, dices, no tenía falda, no tenía calzón, ¿cómo es que directamente fue a la zona íntima y le juega pues la zona, esa misma zona? Además tampoco especifica si la abrazaron, si la tuvieron que forcejear, o sea, y ella gritar y decir algo. En un momento más pondré la inspección que se hace en el lugar de los hechos. Y se puede ver claramente, su señoría, que de la casa que menciona que vive la tía a la casa donde sucedieron los hechos, solo hay una casa de diferencia. Y si nosotros vemos en esa inspección… De la casa de la tía al lugar de los hechos. Solo hay una casa que se brinca, por así decirlo. Entonces, señoría, esta persona dice que, o sea, vemos que en la inspección que esas casas son casas habitadas. ¿Cómo va a ser posible que nadie haya visto nada? Nadie escuchó nada. Y entiendo que quizás en un momento dado ella pudo aturdirse, pero pues no es así, señoría. Tan es así que dice que 2 minutos había pasado de esto cuando pasa de casualidad la patrulla y se detienen. Dice que se detienen y que ella le explica a los policías lo que había sucedido y todo, pero para todo eso, señoría, dice que camina, y mi representado también camina y se queda en la esquina del Six, que es la 82. ¿Ella hacia dónde camina? Hacia el lado estaba en la 79 y caminaba hacia el norte, por así decirlo, llegando a la 82, que es la calle, que es donde allí encuentra a los policías y que se detienen allí y ella le explica lo que había sucedido cuando mi representado solo camina cruza la esquina y se queda en el señalamiento que está a un lado del Six. Señoría, como le referí en la audiencia anterior, mi representado vive enfrente del Six. Si él sabe que ya hizo algo malo, su señoría, lo ideal Perdón, ¿y dónde se queda su representado? ¿Se queda junto a qué? Al Six. ¿Y dónde vive su representado? Enfrente de la calle, es el 500. ¿Frente de qué calle? En la misma 82, enfrente del Six tiene su casa él.
Es la calle 82, número 537G, por 77 y 79. Es el domicilio de mi representado. Señoría, para todo eso, si él ya sabe que ya hizo algo malo, lo ideal es huir, así como lo estaba haciendo, pues hubiera entrado a su casa, lo cual no sucedió. Asimismo, su señoría, hoy víctima menciona que reconoció que era un vecino de su tía, o sea que ella sí conocía a él. Tan es así que le dice tal cual su nombre, señoría. Aquí podemos ver que ella se fija en los detalles de que no había nada, que había un alumbrado, que de todos esos detalles, de que la hora no había atardecido, pero lo que le da la duda a la defensa es cómo es que no se percató que alguien le seguía. ¿Cómo no se percató de qué? De que alguien le seguía en el momento que le metieron la mano en los dedos. Y como Sí. bien referí, señoría, esa calle es un lugar donde está habitado por vecinos y cuando hace su investigación el policía, un momento le digo, el policía estatal de investigación, el comandante René Javier Pech Caballero, hace su investigación, su informe homologado. Y ¿Quién dice usted? el señor, es perito y es el agente del Policía Estatal de Investigación, comandante de delitos sexuales, el ciudadano René Javier Pech Caballero. Y él hace su investigación, entrevista nuevamente a la víctima. Perdón, ¿de qué fecha es esta? Sí, señoría. De fecha 9 de abril del 2023. Sí. Entonces ellas mencionan que van al lugar, a la calle 79, número 691, hacen por 82 de la avenida Isaías, hacen un llamado, pero nadie sale y continúa tocando hacia los vecinos de esa misma calle 79, donde ocurrieron los hechos. Y dice que manifestaron no saber nada, que no vieron nada relacionado a los hechos, de que se investiga. De igual manera no quisieron proporcionar sus datos, pero dice que no había nada, su señoría. Y nuevamente menciona que no hay cámaras de vigilancia ni particulares ni de seguridad pública, lo cual se hace raro, su señoría, porque a una esquina está la avenida Itzáes y sabemos que en todas las avenidas también cuentan con cámaras de vigilancia. Y si ellos no vieron nada o no escucharon nada es porque no sucedió nada, su señoría. Asimismo, su señoría, con los datos que quiere probar la fiscal para que se vincule a proceso, está el certificado médico que se le realiza a la hoy víctima, que fue hecho por la doctora Talía Atenas Madrigal Liscano, en fecha 8 de abril del 2023, a las 10 horas con 15 minutos. En donde menciona... ¿A qué horas está Disculpe, realizado? ciudadana, me confundí, ahorita le... Sí, señoría. Voy a corroborar los datos. El certificado médico que se le hace a la ciudadana, la hoy víctima, se realiza el 8 de abril del 2023 a las 9 horas con 10 minutos y fue realizada por la doctora, la misma que he señalado, Talía Atenas Madrigal Liscano. Es un certificado
en donde se le hace ¿Está usted segura de la hora? 9:10. 9:10, señora. PM. 21:10. ¿Sí? En donde ella le hace varias evaluaciones, entre ellas está el ginecólogo, el ginecólogo, examen ginecólogo, y concluye que no presenta huellas de lesiones externas, ni presenta datos de penetración vaginal. Presenta datos de penetración vaginal no recientes, ya que en la entrevista que le hacen manifiesta que había tenido relaciones sexuales, pero ella menciona antier. ¿A qué voy con esto, señoría? Que en el certificado médico, si dice que alguien le metió la mano, tuvo que haber sido de manera agresiva y pudo haberla lastimado en sus labios mayores. ¿Por qué? Porque fue precisamente ese examen, habían pasado 2 horas para que le hagan este examen. Asimismo, señoría, a la víctima se le cita para que vaya a hacer una evaluación psicológica, para que pueda también aportar datos de prueba en esta investigación que se le está haciendo, misma que se le citó, porque después el día 8 pone su denuncia, se le hace el certificado médico, el día 9 lleva sus prendas para que le hagan la inspección, la toma fotográfica de las mismas, y nombra a su asesora que la va a representar, y asimismo se le hace saber que tiene una diligencia, una cita programada con la psicóloga misma, que en fecha 10 de abril de 2023, la psicóloga jurídica Osalde Peña Claudia Linet, encargada del Departamento de Psicología Forense, informa al fiscal investigador que no se presentó a la cita programada para el día lunes 10 de abril a las 10 horas. Aquí vemos también, señoría, que si alguien tiene la intención, ya denunció, debería darle continuación a esta investigación para que los hechos puedan ser esclarecidos y se pueda, ahora sí que vincular al proceso, en este caso a mi representado. Como bien dije, el policía investigador hizo su entrevista a los vecinos, dice que nadie vio nada, y si mi representado, como ya le manifesté, vive cerca de ahí, si los vecinos supieran, pues se conocen, si saben que mi representado es una persona pues que se mete en problemas o que siempre está ocasionando ese tipo de problemas, hubieran manifestado. En este caso, señoría, también llama la atención en que la tía de la hoy víctima no fue entrevistada y tampoco acompañó a la denunciante a poner su denuncia y ser la testigo. Si bien es cierto, menciona que nadie estaba presente en el lugar, pues fue la primera que debió haber escuchado de la voz de la denunciante lo que le había ocurrido. Esta tía se llama Carolina Álvarez Ramírez, que pues la denunciante dice que es su tía, pero en realidad ni siquiera tienen el mismo apellido. Y tampoco se presentó para denunciar, y pues si ella tiene conocimiento del comportamiento de mi representado, como vecina que es, tampoco manifestó nada al respecto, ni siquiera se le citó. Además, su señoría, si bien es cierto que el dicho de la víctima directa constituye una prueba fundamental, esto es que siempre sea verosímil y que sea lógica en decir cómo sucedieron los hechos.
Lo cierto es que no es coherente ni lógico lo que ha denunciado, y más de lo que ha declarado mi representado, es por lo que esta defensa le solicita, allá como le he mencionado, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el auto de no vinculación a proceso. Y bien, su señoría, en ese artículo 319 menciona que si no hay los datos suficientes para vincularlo, eso no quiere decir que la Fiscalía no pueda en un momento dado seguir investigando, sobre todo esos datos que faltan, que puedan complementar esta investigación y puedan esclarecer los hechos, por lo cual esta defensa solicita que dicte un auto de no vinculación a favor de mi representado. Es cuanto, señor. Bien, Fiscalía, ¿hará algún pronunciamiento? Sí, su señoría. Muchas gracias. Desde luego la representación social no comparte nada de lo manifestado por la defensa. Lo respeta, mas no lo comparte. Desde luego considera son puras argumentaciones sumamente subjetivas. Se basó en una serie de argumentos entre los que dijo, habló de que la víctima no precisó, primero dijo que en cuanto a las circunstancias, que porque no había nadie en la calle, sí se fijó que no había nadie en la calle, entonces ¿cómo pudo fijarse que no pudo fijarse que la estaban siguiendo? Y sí se fijó que no había nadie en la calle. O sea, dijo aspectos como eso. Dijo también que cómo puede ser posible que unos testigos, que nadie haya escuchado algo. Eso solamente son argumentos subjetivos, señoría. Lo cierto es que a una víctima no se le puede exigir un comportamiento determinado o un comportamiento como el que pretende la defensa o está exigiendo la defensa, tomando en consideración sus argumentos. Si la víctima, una persona de 19 años, en ese momento dijo ante el Ministerio Público que no había nadie en la calle, bueno, lo cierto es que probablemente, porque también es cierto, no puedes a servidor asegurar ciertas cosas, pero pudo haber sido porque de frente no estaba viendo a nadie. Eso no significa que por eso se le tenga que castigar por ella haber relatado que no se fijó, que alguien, exigirle el que no se haya fijado, que la estaba siguiendo alguien. Eso es algo que no puede, en este caso, exigírsele a la víctima. Y en ese sentido, conlleva esa parte de que no se le puede exigir que reaccione como uno pretende o pudiera a lo mejor reaccionar. Y lo dice la representación social con mucho respeto, porque bueno, ella misma, la defensa, da a entender que cómo es que no hizo nada, cómo es que, pues, sobre el hecho de, sobre todo porque ella dice claramente ante el Ministerio Público, la Fiscalía observaba que la defensa tomaba mucha información del IPH. Lo cierto es que en la carpeta obra la denuncia, la defensa tiene copia. Evidentemente, cuando va a una víctima ante el Ministerio Público, que ya es tiempo después, ahí ella, digamos, de manera más tranquila, ella puede narrar lo preliminar ante el informe policial homologado, son en ese momento. Entonces, ante el Ministerio Público, la víctima, pues ya una vez que tiene un tiempo, pues ya reflexionó y recordarse, ella ahí, esa declaración, que no es discordante con la que dan el informe policial homologado, pero se dice porque ahí ella es un poco más clara al decir que, sobre todo en esta parte de que ella dice claramente que no vio ni de dónde salió este señor Kevin Alejandro, así lo refiere, antes de que la tocaran en su zona íntima, así lo refiere ante el Ministerio Público. También en esta parte de que porque pudo haber los vecinos escuchado, bueno, eso es subjetivo, las viviendas están allá, pero muchas veces, o probablemente, las personas dentro de sus viviendas, pues a lo mejor no están prestando atención, o no sé, esas circunstancias que no por eso puedes no tomar en cuenta o no darle valor al dicho de la víctima, porque son situaciones que van más allá, o sea, no, es algo muy subjetivo lo que la defensa pretende.
Además, también dijo algo de que porque media una casa, puede mediar una casa, pero en lo físicamente, en la calle, no sabemos de qué distancia estamos hablando. Entonces, lo cierto es que ella, lo claro y establecido es que ella está caminando cuando le hacen la agresión que ella refiere ante el Ministerio Público. Si medió una casa, si media casa, lo cierto es que ella está caminando cuando es agredida. Ahí también se trae, bueno, de una vez a colación y dar contestación al argumento de la defensa en el sentido de la casa de la tía, que porque la tía no compareció, que porque si la tía debió de haberla acompañado. Señorías, son situaciones meramente subjetivas, no impactan concretamente en el hecho narrado por la víctima y que fue muy clara, al menos al momento, al comparecer al Ministerio Público con la información que da. Si no la acompañó la tía, que porque si esta persona, el señor Kevin, es una persona que siempre siente problemas, también tenían que haberlo dicho. Esas son situaciones subjetivas, no impacta a la conducta en sí de la agresión que narra la víctima. No pudo haber acudido por muchas situaciones, por muchas circunstancias, y eso no significa, estamos en una etapa preliminar, eso no significa que pueda contarse más adelante con un perfeccionamiento en la investigación, con las declaraciones que sean necesarias para arribar o para tener una carpeta, una investigación más completa. También se dice esta parte en cuanto a que invocó el certificado de lesiones de la víctima. El delito es abuso sexual. La defensa lo invoca, entiendo, en el sentido de que porque tenía que haber, me pareció, porque así lo apunté, que dijo que tuvo que haber sido con fuerza, con violencia, con agresión. Pero su señoría, eso se insiste, es algo subjetivo. La víctima dice claramente que está caminando y siente que le meten los dedos. Eso fue el dicho de ella. Es una persona en la cual, pues, ya a sus 19 años es conocedora de las partes de su cuerpo y ella así lo narró ante el Ministerio Público. Sí, que porque no tenía lesiones, se vuelve a lo mismo. Ya en su momento, pues, una profesional podría explicar por qué no hubieron lesiones. No necesariamente tendría que haber. El abuso sexual es desde un tocamiento. Y estamos hablando de un abuso sexual, la definición es tocamientos, manoseos, y en ese sentido también mencionar que, bueno, de manera objetiva, en la carpeta, ella no precisa, y esas son situaciones que pueden posteriormente aclararse, si cuando le toca los dedos es por encima de la ropa, porque de hecho escuché, me parece que dijo algo del calzón, así lo dijo textual. Lo cierto es que es clara la víctima al decir que mete la mano dentro del short y le tocaron los labios mayores de su zona íntima. Es decir, si objetivamente ella no dice si metió dentro del calzón también la mano o por encima del calzón, no está mencionado, pero lo cierto, su señoría, es que le toca la parte de los labios mayores, así sea encima de la ropa o por debajo de la ropa. El delito en sí de abuso sexual es el tocamiento y no te exige que tenga que ser por debajo o por encima de la ropa. En este caso ella fue muy clara al decir en ese contexto, y aquí pues se insiste en el sentido de que ella claramente, la víctima, ella refiere que su short era corto, era ancho de las piernas, y eso facilitaba perfectamente que él pudiera meter las manos entre sus piernas hasta llegar a su zona íntima. Entonces, esta narrativa que hace la víctima, pues en este caso la Fiscalía no la ve incoherente, como dice la defensa, en los detalles que la defensa pretende hacer notar, no la demerita, está claramente diciendo, le meten la mano entre las piernas, dentro del short, y le tocan, en este caso, su zona íntima, y bueno, hasta aclaró la parte de los labios mayores. Y desde la óptica de la representación social, dado el estándar probatorio en el cual no necesitamos una prueba plena, sino datos de prueba que tenga una referencia y revista características de un delito, su señoría considera la Fiscalía que
el dicho de ella es suficiente para la etapa procesal para poder solicitar una vinculación al proceso. Habló también la defensa de situaciones como el hecho de que porque no hubieron cámaras, que hay un informe policial homologado, eso es verdad, el agente asentó ahí que no había cámaras, pero la defensa me parece dice que cómo no van a haber cámaras porque cerca está la avenida Issáez, bueno, el agente en el momento que va y en la zona que inspecciona no la hay, si hay más adelante, bueno, eso podría ser producto de una investigación complementaria. Lo cierto es que la gente fue claro al decir que al acudir al área respectiva no encontró cámaras de seguridad. Pero esto más allá, se insiste, no demerita el dicho de la víctima. Ella fue muy clara al decir, en las circunstancias de los hechos, estaba caminando, estaba a las 18:30 aproximadamente, 18:33 me parece, no me parece, así lo refiere, 18:33, y ella está caminando rumbo al SIG, cuando pues por la parte, siente que le meten la mano y le tocan su zona íntima y precisa sus labios mayores. En ese contexto y dentro de ese contexto no se observa alguna situación que pudiéramos decir que es incoherente o incongruente. Basándonos sobre todo en las argumentaciones que hace la defensa, porque no tiene lesiones, bueno, no tiene que haber lesiones necesariamente, que porque habla también de esta parte del calzón, sí, objetivamente no lo precisó, pero el delito de abuso es un tocamiento y puede ser por encima. Esto sin prejuzgar, desde luego, porque es una aclaración que inclusive puede hacerse en una etapa diferente, pero aún así en la etapa en la que nos encontramos, en sí el delito es un tocamiento y no te exige el tipo penal que sea por debajo o por encima de la ropa. Habló que porque no fue a las valoraciones psicológicas, y que si alguien tiene interés, también son argumentos sumamente subjetivos, se ignora a cabalidad por qué no habrá ido esta persona, pero no por eso puede desatenderse la manifestación de la agresión en su persona. Son situaciones que ella se puede justificar o pudo haber justificado y reagendado y muy seguramente así se hará en el caso de darse una continuación a esta carpeta, pero no por ello puede decirse que no pasó el acontecimiento o que no ocurrió o que no pueda darse por ello un auto de no vinculación al proceso. Considera la representación social, su señoría, los argumentos de la defensa se basaron en conclusión, en que es incongruente, es incoherente lo que dijo la víctima, y se insiste por parte de la representación social en que no lo es. Claramente dice el lugar, las circunstancias, la hora, y se insiste en que lo que la defensa pretende exigir en cuanto a por qué no hizo esto o lo otro, esas son situaciones subjetivas que en una etapa diversa, inclusive la misma víctima podría ser cuestionada en una etapa de juicio en relación a ciertas conductas que para considerar la defensa tenía que haber realizado. Pero en ese momento es evidente que uno reacciona o puede reaccionar, no todos reaccionamos de la misma manera, entonces por eso se dice en este momento, por la representación, que es algo muy subjetivo. La Fiscalía insiste, su señoría, que en la etapa procesal en la que nos encontramos existen datos de prueba que permiten establecer pues, razonablemente la existencia del ilícito de abuso sexual y por lo mismo, en este caso, insiste en que se dicte un auto de vinculación a proceso por el delito ya mencionado en contra del señor Tur Carrillo. ¿Es cuánto? Asesoría, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Primeramente, su señoría, le pido tome en cuenta el principio de buena fe a que tiene derecho mi representada, por cuanto los argumentos vertidos por la defensa son subjetivos, toda vez que no hay un dato de prueba objetivo hasta el momento que desvirtúe lo señalado por mi representada. Y por el momento procesal que nos ocupa, pues sí hay hechos que son narrados y son constitutivos de delito, ya que mi representada pues relata los hechos, hace un señalamiento directo, señala el lugar, modo y circunstancias de los hechos, por lo que, repito, hasta el momento procesal que nos ocupa, sí hay datos de prueba que son suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso, y en virtud de que pues han sido satisfechos los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reitera la solicitud
de vinculación a proceso y en su oportunidad, para que se dé la oportunidad más que nada a mi representada al acceso de derecho al derecho a la verdad y a la reparación integral del daño que tiene derecho mi representada, su señoría. Es cuanto. Bien, defensa, ¿algo más? Sí, señoría, nada más para ya complementar mis argumentos en cuanto a las circunstancias de los hechos y el lugar y el tiempo. Quisiera ver si me podía proporcionar, poder mostrar unas fotografías que están dentro de la inspección del lugar de los hechos, mismas que obran en la carpeta de investigación y que ya, pues… ¿Perdón, fotografías de qué? Del lugar de los hechos, para mostrar, señoría, que hay contradicción en lo que dice la denunciante, porque en un momento dado, como le menciono, da detalles de que no había nadie, de que había un alumbrado, y entre el alumbrado hay dos lámparas de alumbrados públicos. Entonces, en un momento dado, en el informe homologado muestran que es en la mera esquina donde menciona la 82, y ya después menciona que es en la calle 79 siempre, entre 82, Avenida Isaes, 6190 está a una, o sea, de su casa, de su tía, está el alumbrado público. Entonces, nada más para que se corrobore y pues que se mencione que en qué lugar realmente sucedieron los hechos. ¿Cuál es la finalidad que pide sea proyectada dichas fotografías de la inspección? ¿Para evidenciar una contradicción en donde se encuentra el alumbrado público? Sí, señora, en cuanto al lugar donde ocurrieron los hechos. Bien, ¿sería de manera ilustrativa? Sí, señoría. Fiscalía. Su señoría, para empezar, la fiscalía, bueno, se opone porque ella debe de dar respuesta, ella ya había terminado su argumento y se supone que cuando yo respondo ella debe de solamente responder en relación a lo que yo estoy hablando. Señoría, está incorporando, pues pretende hacer dinámicas de algo que en su momento tenía que haber hecho, considera la representación social que de acuerdo a las reglas no es el momento, y ya lo tenía haber realizado y sus argumentos solo tenían que ser en relación a lo que yo estoy contestando, su señoría. Asesoría. Un momentito. ¿Qué está diciendo ella? ¿Para qué quiere introducir? Ella no me contestó nada a mí. Ella quiere hacer foto para probarlo de la verdad. No ha llamado la verdad. Código no lo quiere evidenciar lo que tenemos acá. Pero bueno, ya En su señoría, pues que resuelva conforme a derecho corresponda. Defensa. Sí, señoría, es parte de los argumentos que he expuesto, señoría, y esto que voy a ilustrar es para que su señoría pueda ver de lo que estoy hablando, ya que ambas, tanto la Fiscalía como la Defensa, cuentan con la carpeta de investigación y las tenemos. En este caso la defensa lo tenía en blanco y negro hasta que se solicitó, pude imprimir estas fotografías para poder mencionar respecto a los argumentos que he dado. ¿Algo más, fiscal? Se insiste sobre todo que porque dijo que tiene relación con lo que había dicho, ahí es donde se hace
en conformidad por parte de la Fiscalía, porque nunca mencionó en sus argumentos algo en relación a alumbrado público, en relación a postes o algo. Entonces considera la Fiscalía e insiste, desde luego usted es la que decidirá, pero la Fiscalía no se opone en el sentido de que ella solo debe de dar respuesta a los argumentos en base a lo debatido inicialmente. Es cuanto. Bien, habiéndose escuchado a las partes, se declara cerrado el debate y esta autoridad procederá a pronunciarse. Se ha escuchado por parte de la defensa, se ha proyectado unas fotografías relativas a una diligencia de inspección del lugar de los hechos y que esto lo sea de manera ilustrativa a efecto de advertir contradicción en cuanto a ese lugar de los hechos y el alumbrado público, siendo que a esta solicitud se ha opuesto la Fiscalía, en tanto que la asesoría ha pedido se resuelva conforme a derecho, y el motivo por el cual se ha opuesto la Fiscalía es en el momento en el cual lo está realizando la defensa, siendo que ha referido, no fue parte de sus argumentos en cuanto a que de manera inicial proyectaría dichas imágenes fotográficas. En ese sentido, habiendo escuchado a las partes, se declara cerrado el debate y tal y como lo dio a conocer esta autoridad, en cuanto a referir que la continuación de la audiencia inicial, valga la redundancia, comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes, o en su caso con el desahogo de los medios de prueba que hubiere ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos de lo dispuesto en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese caso, se advierte que la finalidad con la cual los pretende ofertar la defensa o proyectar la defensa son únicamente en base a cuestionamientos ilustrativos y no como dato de prueba, siendo que en consecuencia de ello, esta autoridad, no obstante esa oposición que ha referido la Fiscalía en cuanto a referir que ya había concluido su argumentación la defensa, por cuanto no lo está ofreciendo como dato de prueba, sino como de manera ilustrativa. Es por lo que, no obstante, que le asiste la razón a la Fiscalía a efecto de referir que ya había fenecido el conceder el uso de la voz a la defensa a efecto de que hiciera sabedor de los datos con los cuales justifica su argumentación de que su patrocinado no sea vinculado a proceso. En consecuencia de ello, pregunto al encargado si es necesario hacer un breve receso. ¿No? Bien, en ese caso podría hacer la precisión defensa de cuántas fotografías son. Su señoría. ¿Considera necesarias las 14 únicamente para verificar el lugar y el alumbrado? No, su señoría. Bien, en ese caso únicamente haga referencia de esas 14 cuales serán proyectadas a efecto de que la Fiscalía pueda constatar que obran dentro de su carpeta de investigación. ¿Cuántas son, defensa?
8 podría referir en qué páginas se encuentran dentro de su carpeta para que pueda ubicarlas la Fiscalía o córrale traslado previo a proyectarlas a efecto de que haga la marcación correspondiente, tanto la Fiscalía como la asesoría, por favor. Señoría, están en la página 100. Hay 5 fotografías, pero cuando se solicitó en la defensa, en la audiencia anterior, el día de hoy me proporcionan ese archivo digital y ya cuenta con más fotografías. Entonces, pues entiendo que se anexaron además de las que ya habían. Por eso córrele traslado previo a tanto a la asesoría como a la Fiscalía, a efectos de que pueda verificar que esas son a las que corresponde el archivo previo a que usted pueda proyectarlas, por favor. Como tal, su señoría no cuentan con número o de... No importa, usted déselas a la Fiscalía para que ellas constaten que son las relativas al hecho que proyectará. Ya lo cotejaron, señoría. Bien, adelante. Sí, señoría. En un principio, cuando da inicio a la audiencia de control, dentro del informe homologado, los policías plasmaron en la carpeta fotografías donde marcaba que donde está el poste, marcaba y dando a entender que allí sucedieron los hechos, ¿ok? Donde está el poste de este lado. Y enfrente estaba lo que es el SIX, que es ahí donde se llevó a cabo la detención de mi representado, y que en enfrente es donde él vive. Aquí se puede ver un poco más el poste de la esquina, donde en un principio, pues, al no tener la defensa en las otras fotografías, pues entendía que allí sucedieron los hechos. Aquí Únicamente ilustre cuál es la calle 79 y cuál correspondería al 82, por favor. Sí, señoría. En esta... Sí. Es que no... Donde está el poste es la 79 y donde está el SIX es la 82, pero de este lado. Señálalo con la pluma para que lo vea la jueza.
señoría, en las fotografías que se le hace llegar a la defensa se muestra la casa, esa casa dando a entender que es la casa de la tía, y a un lado está el Bien, poste. usted refirió que iba con efecto ilustrativo, efecto de señalar el lugar de hechos. ¿Cuál es ese lugar de hechos? El lugar de los hechos, como menciona la ciudadana denunciante, es ahí, que es la 691B de la calle 79 por 82 y Avenida Ixáez. Y la Fiscalía hizo llegar también la nomenclatura para corroborar la nomenclatura de ese predio. Es allí donde menciona que sucedieron los hechos, que estando allí es cuando esta persona le mete la mano en la zona de la vagina y le toca la vagina. Pero ella hace referencia en su declaración que había un poste, o sea, ella se fija de detalles, que no había nadie, que había un poste. Entonces, no sabemos si fue donde es la casa de la tía, estaba el poste como ya le mostré, o en la esquina que está el otro poste. Bueno, indistintamente de ello, creo que ha fijado la Fiscalía a las puertas del predio 691. Pues en base a eso, señoría, es lo que quiere demostrar a esta defensa que... ¿Tiene alguna foto donde se vea con cercano el predio de la tía? Señoría, y la casa de azul. Y después sería la 691. Así es, señoría. Y pues ahí pues podemos ver el poste alumbrado que también ella menciona, pero está diferente al lugar donde ¿Es cuánto, señoría? Bien. Únicamente respecto a dicha proyección, ¿algo que manifestar, Fiscalía? Sí, su señoría, y si me permite nada más la defensa. Bueno, lo acabamos de proyectar, pero lo cierto es que de lo que se evidenció, Gracias, defensa, puede tomar su... el SIX está en una esquina. La 79, por eso era importante que ella, si ya estaba ahí, publicitarlo, hacer los señalamientos correctos, que considero que no los hizo. La 79 era muy clara, la 82 y en la esquina está el SIX. En esa 79... A ver, el CIS está en la esquina de la calle 82. 82. Su parte frontal del SIX está sobre la 79. 79 por 82. Lugar de hechos es porque ella viene caminando sobre la 79, yendo hacia la esquina, que está donde está el SIX. No alcanza a llegar, ya lo sabemos por la narrativa. Y Permítame, por favor. La víctima caminaba sobre la 79. sobre la 79, rumbo hacia el SIX. No alcanza a llegar, dado la narrativa que ya se ha evidenciado en las audiencias. Ella está pasando, sale de casa de su tía, que ya se vio cuál era, y cuando empieza a caminar y pasa por el 691B, que es el predio que se observó también hace un rato, es cuando pasa el acontecimiento. Hasta ahí no le veo una situación en que pudiera estar mal o alguna contradicción. Si hablamos, que entiendo que para eso fue publicitado, que porque ella hace alusión a los postes, el alumbrado público, bueno, sí, y de hecho ella así lo dijo en su denuncia, que había un poste, que si había otro atrás, bueno, pero no entiende, con mucho respeto a la Fiscalía, cuál es el punto en sí o alguna contradicción que existiera. Evidentemente habían postes de luz y ella hace alusión a uno, si más atrás había otro, pero en sí nada desvirtúa. Ese es el punto, al menos la Fiscalía eso rescata de esto dinámica que se acaba de hacer, corrobora por el contrario. La víctima estaba sobre la calle 79 yendo a comprar al SIX, porque así lo dijo, y cuando pasaba a las puertas de ese predio, pasa lo que ya se sabe.
los postes estaban allá, y ella dice claramente, lo que pude ver, ya que cerca del lugar en el que estaba había un poste con una lámpara de alumbrado público. Y inmediatamente doy un manotazo logrando que él saque su mano. Ya. Si de ahí la defensa, bueno, dice es que había otro por el otro, bueno, pero considera la Fiscalía e insiste en ese punto, no impacta o no le ve alguna contradicción. Y bueno, sería, su señoría, mis argumentos, que en ese sentido, al contrario, corrobora el dicho de la víctima. Es cuanto. ¿Asesoría alguna manifestación? No, su señoría. ¿Defensa? Únicamente será reiterar la solicitud de dicte auto de no vinculación a proceso, toda vez que, como he mostrado, pues no está determinada las circunstancias de los hechos cómo sucedió realmente, y también tomando en consideración lo que ha manifestado mi representado, en virtud de que pues en este momento no contemos con datos de prueba, pero podía la posibilidad de que de todo lo que se ha dicho no es, para esta defensa considera que no tiene lógica, puesto que mi representado pudiera ser que no haya cometido ese delito. Sin embargo, pues esa defensa con los argumentos que ha hecho solicita que se le vincule, que se dicte auto de no vinculación a proceso. Es cuanto. ¿Algo que manifestar, don Kevin, antes de que esta autoridad proceda a resolver su situación jurídica? Solo quisiera que se haga la investigación de las cámaras, su señoría. Bien, habiéndose escuchado a las partes, se declara cerrado el debate y en un momento esta autoridad procederá a pronunciarse en cuanto a la situación jurídica en la que habrá de quedar el imputado.
Bien, habiéndose escuchado a las partes, se declaró cerrado el debate y esta autoridad procede a pronunciarse en cuanto a la situación jurídica en la que habrá de quedar Kevin Alejandro Artur Carrillo. Tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en base a lo señalado en los ordinales 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Asimismo, en base a lo señalado en el artículo 82, párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, esta autoridad tiene competencia para conocer y resolver respecto de la situación jurídica en la que habrá de quedar Kevin Alejandro Artur Carrillo, lo anterior en base a que esos hechos que han sido puestos del conocimiento de la misma han referido, acontecieron en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar en donde esta juzgadora ejerce jurisdicción. Por su parte, es el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con una autovinculación a proceso, en el que se expresará el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, tal y como se ha dado cuenta al inicio de la presente audiencia, toda vez que una vez justificada consideración de la Fiscalía su solicitud de vinculación a proceso en pasada fecha 11 de abril del año en curso, el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional a efecto de que sea resuelta la misma, refiriendo la defensa y con anuencia de él mismo que le era suficiente que se resolviera el día de hoy, por lo que nos encontramos en momento oportuno a efecto de resolver la misma. Por su parte, es el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala los requisitos que se deban de surtir a efecto de estar en aptitud de dictar una autovinculación a proceso. El primero es que se haya formulado imputación, así como el segundo que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, siendo que en cuanto a ambos requisitos se tienen por satisfechos, pues como se ha referido en pasada fecha 11 de abril del año en curso, la Fiscalía hizo sabedor a Kevin Alejandro Artur Carrillo cuáles eran los hechos por los que formuló una imputación en su contra. Asimismo, el día de hoy ha hecho uso de ese derecho a emitir una declaración, por lo que con ello se tiene por satisfecho el primero y el segundo de los requisitos previstos en dicho ordinal. Ahora bien, respecto al tercero, que lo es de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito antes de pronunciarse esta autoridad. Si a consideración de la misma se acredita ese tercero y cuarto de los requisitos, hago del conocimiento que los hechos imputados a Kevin Alejandro Artur Carrillo, la Fiscalía los hizo consistir en que es la persona que el día 8 de abril del año 2023, aproximadamente a las 18:30, agredió sexualmente a la ciudadana de identidad reservada de iniciales DANT cuando ésta se encontraba caminando frente al predio 691, letra B, de la calle 79 por 82 y avenida Itzáez de esta ciudad de Mérida, Yucatán, ya que refieren que usted le metió su mano debajo del short blanco, corto y ancho de piernas, que en ese momento llevaba puesto la agraviada y le tocó su zona íntima, es decir, los labios mayores, siendo que al reaccionar la agraviada le propinó un manotazo, haciendo que usted se retirara su mano, reclamándole también su agresión, a lo que usted le insultó y que en ese momento una unidad policíaca, al pasar, la agraviada le solicitó el auxilio, lográndose momentos después la detención de usted por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Estos hechos la Fiscalía los encuadró en el ilícito de abuso sexual previsto y sancionado
en el párrafo primero y segundo del ordinal 309 del Código Penal del Estado de Yucatán en vigor, denunciado por la referida víctima de AMT, y que esta conducta se le atribuía en su calidad de autor material y directo en términos del artículo 15, fracción primera del Código Penal del Estado de Yucatán, refiriendo que con su actuar vulneró el bien jurídico, que lo es la libertad y seguridad social. Misma solicitud a la cual la asesoría refirió que solicita sea vinculado a proceso, pues con los datos que fueron puestos del conocimiento de esta autoridad por parte de la Fiscalía son suficientes, útiles y pertinentes para dictar un auto de vinculación, que se tiene que con ellos probablemente usted cometió el ilícito de abuso sexual y que vulneró la libertad sexual de la víctima, a la cual le asiste el principio de buena fe. Siendo que por su parte usted hoy hizo uso de ese derecho a emitir una declaración y que en base a lo establecido en el ordinal 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 constitucional, su defensora ha instado un auto de no vinculación a proceso a su favor, dando a conocer los motivos y las razones por las cuales se ha dictado el mismo. Pues bien, habiéndose escuchado a las partes, así como que usted, posterior a hacer uso de ese derecho a emitir una declaración, refirió que únicamente solicitaba se hicieran las investigaciones respecto a las cámaras. Esta autoridad, habiendo escuchado a las partes, declaró cerrado el debate y al efectuar una valoración conjunta, integral y armónica de todos y cada uno de los datos que obran en la carpeta administrativa que el día de hoy nos ocupa, determina que, contraria a la solicitud que ha sido esgrimida por parte de su defensa, le asiste la razón a la Fiscalía a efecto de referir que esos hechos que han sido puestos del conocimiento de esta autoridad son constitutivos de la conducta de abuso sexual prevista y sancionada en el párrafo primero y segundo del ordinal 309 del Código Penal del Estado de Yucatán, cuyos elementos son que el sujeto activo realice tocamientos en la persona del pasivo, entendiéndose por estos, de acuerdo al párrafo segundo del ordinal 309, como tocamientos, manoseos corporales, obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales o obliguen a la víctima a observar un acto sexual o exhibir su cuerpo sin su consentimiento, siendo que en este caso ha quedado de manifiesto esos actos lascivos fueron consistentes en tocamiento y que en este caso el tocamiento lo fue en la zona íntima de dicha víctima, refiriéndose a que le fueron tocados los labios mayores de su zona íntima, que el sujeto activo no tenga propósito de llegar a la cópula, siendo que en este caso dicho actuar sea únicamente a efecto de satisfacer su libido. Y se dice lo anterior, puesto que a efecto de corroborar esos elementos integradores del ilícito de referencia, se tiene las manifestaciones que efectuó la víctima de AMT ante la autoridad ministerial en pasada fecha 8 de abril del año en curso, así como ante el elemento policíaco perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, siendo en este caso ante Luis Alfonso Eguam Barbosa, quien le recaba su entrevista en el lugar señalado como de hecho, siendo de manera precisa esa agraviada en referir que cuando ella caminaba el día 8 de abril del año 2023 a las 18:30 sobre la calle 79, en la acera izquierda, al pasar por la Casa Verde Aguamarina número 691, letra B, de la calle 79 por 82 de la colonia, de la avenida Itzáez del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán,
Sintió que detrás de ella le metieron los dedos y le tocaron los labios de la zona íntima, que al voltear a ver por el costado derecho vio a un sujeto detrás de ella y que ese sujeto tenía su mano derecha por debajo de su short blanco, corto y ancho de las piernas, lo que facilitó que pudiera meter la mano y llegar a su zona íntima, que ella le da un manotazo y que dicha persona saca la mano, que lo mira hacia la cara y que lo reconoció como el vecino de su tía, que vio por el rumbo y que sabe su nombre, que vestía un pantalón de mezclilla color azul, playera gris, tenía tenis gris y mide 1,65 m, que es delgado, moreno, que ella le reclama porque la tocó y que en respuesta le insultó refiriéndole: eres una puta, pinche vieja, ni estás tan buena, siendo que se le acerca a la cara y que ella sintió, olía alcohol y que le lanzó una cachetada y que ella retrocedió, siendo que posteriormente, al ver pasar a la unidad oficial, es que solicita el auxilio y posteriormente esta persona es detenida. En ese caso, lo referido por la víctima encuentra sustento de manera indiciaria con el contenido del informe policial homologado suscrito por el elemento Luis Alfonso Eguán Barbosa, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, quien emite su informe de pasada fecha 8 de abril del año 2022 y refiere que ese día 8 de abril del año en curso, a las 18:35, se encontraba en labores de vigilancia en el centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a bordo de la unidad 2165 en compañía del también elemento policíaco Omar Ezequiel Chay Bacap, cuando transitaban sobre la calle 82/79 del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, que en la calle 79 se percataron de una mujer que describen la vestimenta, y en lo que nos interesa refiere una playera negra y un short blanco de encaje, que al ver a la unidad le hace señas que descienden y que ésta dijo ser precisamente de AMT, y que ésta en ese momento le narra las circunstancias bajo las cuales refiere le fue tocado los labios de la zona íntima, que asimismo, después de recabarle la entrevista, es que procede a señalarle a una persona, previo a proporcionarle las características físicas y vestimenta de esta persona, por lo que los elementos policíacos procedieron a detener a quien dijo llamarse Kevin Alejandro Tur Carrillo, advirtiéndose que esa denuncia cumple con lo establecido en el ordinal 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que encuentra sustento con ese informe policial homologado, en el sentido de que si bien esos elementos policíacos no presenciaron ese actuar desplegado, sí escucharon esa propia narrativa a cargo de la víctima, que asimismo, como más adelante se ocupará esta autoridad, fueron precisos en referir la vestimenta que llevaba dicha agraviada, que este informe cumple con lo establecido en el ordinal 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y adquiere eficacia, pues ese elemento policíaco Luis Eguán Barbosa, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, no se limitó a rendir su informe policial homologado, sino que compareció ante la autoridad ministerial y se afirmó y ratificó el contenido del mismo. Otro dato que de manera indiciaria corrobora lo aseverado por la víctima lo referido por su pareja sentimental Alexis Jesús Nájera, quien compareció ante la autoridad ministerial en pasada fecha 9 de abril del año en curso, y es preciso referir que
La víctima, el día 8 de abril del año 2023, acudiría a casa de su tía, ubicada en la calle 79 por avenida Itzáez, que la tía es de nombre Carolina Álvarez Ramírez y que él, como tenía trabajo, al salir iría por ella, que al llegar ese mismo día a las 19 horas notó nerviosa a su novia y que ésta de propia voz le refiere las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a lo que le había pasado ese día señalado como de hechos, en el sentido de que le refiere a su pareja que le habían tocado los labios de su zona íntima. Estos datos, de manera indiciaria, corroboran esas manifestaciones efectuadas por la víctima, y si bien estos delitos de índole de naturaleza sexual acontecen a ocultas sin la presencia de testigos, también es cierto que tanto los elementos policíacos como la pareja de dicha víctima se enteran de propia voz de la víctima, que se advierte que su dicho no se encuentra aislado, sino todo lo contrario, y se dice lo anterior, pues esos elementos policíacos corroboran la vestimenta que la víctima refiere haber traído en el momento en el que se da ese hecho, como lo es en lo que nos interesa ese short blanco que tenía encaje y que las piernas eran anchas. Así es encontrada la vestimenta en el momento en que los elementos policíacos acuden a su auxilio, que lo aseverado por esa víctima encuentra sustento, pues esas prendas que ella refiere vestía el día señalado como de hecho son posteriormente exhibidas ante la autoridad ministerial, de la cual esto ya el día 9 de abril del año 2023, en la cual se describe precisamente una playera jazz de talla S, color negra, que quedó marcada como indicio número 1. Como indicio número 2 se trata de un short blanco con encaje talla 9, que en su parte superior, y que es un short ancho, que quedó marcado como indicio número 2. Que asimismo estas prendas también fueron debidamente fotografiadas por parte de la perito María de la Luz Martín Quintal del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, capturando 32 placas fotográficas, que también dicha perito tuvo a la vista estas prendas que vestía la agraviada en el día señalado como de hechos, por lo que en ese caso se advierte que de manera indiciaria lo aseverado por esta víctima encuentra sustento, dado que estos son datos idóneos que corroboran esa aseveración realizada por la misma, siendo que en este caso se queda de manifiesto que este actuar fue realizado sin el propósito de llegar a la cópula, y se dice lo anterior, puesto que aconteció en una vía pública como lo es la calle 79, en horas de la tarde-noche, como lo son las 18 horas con 33 minutos. Siendo que en base a ello se advierte que este actuar desplegado por el sujeto activo tenía como finalidad únicamente satisfacer el instinto sexual del mismo, siendo que con su actuar vulneró el bien jurídico tutelado por el ilícito de referencia, y que lo es la libertad sexual. Siendo que además queda debidamente acreditado la existencia de ese lugar señalado como de hecho, siendo precisamente esa calle 79 por 82
de la colonia Centro, y en este caso de ese predio número 691, letra B, del cual se logró advertir, se constata la existencia en virtud de una inspección técnica a cargo del perito César Augusto Sec, en el cual en el cual hace referencia de las confluencias de esas calles 79 por 82, que refiere que estas se tratan de vías útiles de circulación pavimentadas y que en esa confluencia del 82 por 79 se encontraba en la esquina un Six que asimismo refiere fue capturadas placas fotográficas de este lugar en pasada fecha, 10 de abril del año 2023, a cargo de la perito Perla Marisol Tzucchak, en el que también se deja constancia de ese lugar señalado como de hechos, así como de ese SIX en el cual se da esa detención, que asimismo se capturaron placas fotográficas y que se logra advertir el predio señalado como lugar de hechos, como lo es la 691, letra B, y que se trata de un predio color verde agua marina. En base a estos datos, si bien el día de hoy, haciendo uso de ese derecho a emitir una declaración, el ciudadano Kevin Alejandro Tur Carrillo ha referido que ese día se encontraba en su casa comiendo y que al ir a comprar 2 cervezas, primero fue por una, almorzó, y que después vieron pasar a elementos policíacos, que su papá sale y que él fue por una segunda cerveza al Six, y que estando dentro del Six es cuando lo detienen, y que esto pasó como a las 4 o 4:30 de la tarde. En ese caso, en primicia, si bien hace uso de ese derecho a una defensa, en principio no refiere a qué día se refiere cuando hace el señalamiento de ese día, que si bien hace referencia de situación acontecida, aún ubicándonos en el día señalado como de hechos, y en este caso el 8 de abril del año 2023, también es cierto que fue omiso en cuanto a ubicarse en la hora en la cual fue formulada la imputación, pues la víctima se sitúa a las 18 horas con 33 minutos, por lo que si bien él refiere haber tenido una situación entre las 4 o 4:30 de la tarde, no se advierte la concatenación con lo referido por parte de la imputación realizada. Siendo que también se escuchó por parte de la defensa que ha instado Salud a esta autoridad dicte un auto de no vinculación a proceso, siendo que en este caso al efecto de referir que no se advertían esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que exige el artículo 19 constitucional, así como también en base a que, de acuerdo a su narrativa, lo señalado por la víctima se advierte incoherente y falta de lógica, siendo que si bien el día de hoy proyectó a efecto de ilustrativo unas placas fotográficas respecto a que resultaba ilógica la narrativa de la víctima, advirtiendo o aseverando que eso ilógico lo era a que del lugar que ella refiere haber salido al lugar en donde pasa esos hechos, únicamente de la casa de la tía a ese predio 691 letra B los dividía un inmueble, que de acuerdo a su narrativa no quedaba claro si había sido a las puertas de ese predio número 691 o en la esquina, pues hacía referencia a un poste. Esta autoridad, tal y como lo ha manifestado la Fiscalía, contrario a lo aseverado por la defensa, no advierte contradicción alguna, y ello lo es porque
indistintamente de que del acuerdo de lo narrado por la víctima, queda claro que ella al salir de casa de su tía lo hace sobre esa calle 79 en la cual ella caminaba rumbo al Six, y que es en el momento que al pasar a las puertas del predio 691 letra B, cuando siente que le meten la mano y le tocan la zona íntima. El hecho de que ella no haya advertido que en ese momento hubiera alguien en la calle no quiere decir que, como tal y como precisa al momento de hacer una declaración o su denuncia ya ante la autoridad ministerial, que no sabe de dónde salió el señor Kevin Alejandro Tur Carrillo antes de que le tocara la zona íntima, siendo que en ese caso el hecho que no lo haya visto ella transitar sobre esa calle 79 momentos antes de ser agredida no quiere decir que este evento no haya podido suceder, que si bien asevera la defensa en el sentido de que si ningún vecino oyó o vio este hecho no es porque no aconteció, ello no puede ser afirmado tal y como refiere la Fiscalía, pues el hecho de que existan predios aledaños, ello no implica que necesariamente los moradores tuvieran que estar en el momento que aconteció el hecho, y ello se concatena, pues es la propia víctima quien refiere que al menos en la calle en ese momento y a esas horas no había persona alguna. Otro de los argumentos que refiere la defensa lo es que únicamente existía una casa que separaba el predio de la tía de la víctima y del lugar 691 letra B. En ese caso, si bien también la defensa hizo referencia a que de acuerdo a su apreciación había imprecisión del lugar señalado como de hechos, tal y como se le hizo la precisión al momento de proyectar esas placas fotográficas, la víctima es precisa en referir que es a las puertas del predio 691 letra B en el momento en el que ella siente esa agresión, que de acuerdo a esas imágenes, si bien también señala la defensa que era insistente en referir que había un poste, también fue proyectado por parte de la propia defensa al momento de hacer la proyección de esas imágenes, que precisamente entre ese predio de la tía, el predio, la casa que los dividía y el lugar de los hechos, también fue proyectado que había un poste de alumbrado público, por lo que no se advierte que existiera contradicción alguna en lo narrado por esa agraviada. Aunado a ello, también es cierto que la defensa refirió que ni siquiera la tía fue entrevistada, situación que la víctima en momento alguno ubica a la tía como que hubiese podido advertir el hecho investigado o denunciado, y también le asiste la razón a la Fiscalía a efecto de referir que no se le puede exigir a la víctima que actúe de determinada manera, pues asevera la defensa que esa víctima no grita, no pide ayuda, siendo que en este caso el actuar en el que una persona pueda reaccionar en base a que es sorprendida porque le es tocada la zona íntima, no puede exigírsele a la víctima que tenga que actuar de determinada manera, por lo que si ella no pudo gritar o no pudo reaccionar tal y como lo refiere la defensa, ahí se puede ubicar esa explicación del por qué no salió alguno de los moradores a brindarle el auxilio a la misma. En cuanto a lo aseverado por la defensa en el sentido de que esa tía ni siquiera se advierte que tenga los mismos apellidos, pues refiere que se trata de Carolina Álvarez Ramírez, también lo es que de acuerdo a los datos que da la pareja sentimental al cual ya me he referido, y que en este caso se trata de Alexis Jesús Nájera, sí es preciso también en referir
que su pareja acudiría a casa de su tía Carolina Álvarez Ramírez, siendo que en ese caso indistintamente puede tratarse de una tía política que no necesariamente tenga que llevar los apellidos de esa agraviada. Por lo que en ese sentido no le asiste la razón a la defensa a efecto de aseverar que advierta contradicciones, que si la víctima no es específica en referir que la abrazaron, pues ello no necesariamente tiene que darse a efecto de que, como de acuerdo a su propia narrativa, de acuerdo a su apreciación, es que él le mete los dedos por detrás, pero no refiere la misma si fue por el área a la altura de la cintura o por debajo de las piernas, que de acuerdo a su narrativa ese short se encontraba de manera amplia en el área de las piernas, lo que no pudiera en momento alguno dificultar la facilidad de que el agresor por ahí pudiera haber metido la mano. Asimismo, la defensa asevera en cuanto a que la víctima, no, al ser practicado un examen médico, es precisamente el por qué a esta autoridad no le fue dado a conocer el mismo al momento de justificar la Fiscalía una vinculación a proceso, pues si bien existe el certificado de la médico Talía Tenas Madrigal Lizcana, que fue practicado el 8 de abril del año en curso, este refiere que la víctima, al ser examinada, no presentó huellas de lesiones externas, así como datos de penetración vaginal reciente, siendo que en este caso, tal y como lo ha referido la Fiscalía, se tratan de tocamientos que no necesariamente tienen que dejar una huella en el cuerpo, por lo que en ese caso en nada demerita lo referido o afirmado por la víctima en el sentido de que le fue efectuado un tocamiento, siendo que en ese sentido se advierte que si bien esa persona no solo solicita el auxilio policíaco, que no solo comparece ante la autoridad ministerial, que inclusive es sometida a una valoración médica y que es examinada precisamente en el área vaginal, en el momento, en la propia fecha señalada como de hechos, por lo que resultaría ilógico que si alguien no resintió una agresión, compareciera ante la autoridad a efectos de que pudieran inclusive ser valorada en una zona tan personal como lo es la zona íntima. En cuanto a que no haya acudido a esa valoración, no obstante a ello, tampoco ha sido referida a la valoración psicológica, se refiere esta autoridad, no ha sido referida el motivo y la razón, o como bien refiere la Fiscalía, que posterior pueda ser practicado el mismo, siendo que en este caso los motivos y las razones por las que esta autoridad, no obstante esa solicitud que ha sido referida por parte de la defensa en este sentido, al advertir que no le asiste la razón y que inclusive es el propio imputado quien, aun cuando no se ubica en el lugar y hora como ha referido esta autoridad, sí refiere haber ingerido bebidas embriagantes, y si se recuerda de lo aseverado por la víctima, en un momento señala que al reconocer a su agresor, este se le acerca a la cara y que ella es en ese momento en que sintió que él olía alcohol, lo que es otro indicio que, lejos de desacreditar lo referido por la víctima, concatena la afirmación que hace la misma, siendo que en base a ello esta autoridad considera, por los motivos antes referidos, que no le asiste la razón a la defensa a efecto de referir que no quedó debidamente acreditado en base a la exigencia al artículo 19 constitucional, las exigencias de las circunstancias de ejecución, y que esta autoridad no las advierte ilógicas e incoherentes, dándole contestación a la defensa de los motivos por los cuales no comparte su apreciación, siendo que en contraposición a ello queda
a consideración de esta juzgadora, con lo anterior debidamente acreditados los elementos integradores del delito de referencia. Ahora bien, ¿cuáles son esos datos que acreditan la probabilidad de la responsabilidad de Kevin Alejandro Tur Carrillo en ese ilícito que se ha tenido por acreditada en su calidad de autor, probablemente en su calidad de autor material y directo en términos del artículo 15, fracción primera del Código Penal del Estado de Yucatán? Esto lo es, ese señalamiento que realiza la agraviada de identidad reservada de iniciales de AMT, pues es precisa en referir los motivos y las razones por las cuales reconoció a su agresor como la persona que vive. Lo reconoció como vecino de su tía y que sabe que vive por el rumbo e inclusive que sabe su nombre como Kevin Alejandro Tur Carrillo, que asimismo lo describió como el sujeto que vestía un pantalón de mezclilla color azul, playera gris, tenis gris y que medía 1,65 m, que es delgado y que es moreno. Inclusive recordando, de acuerdo a lo propio referido por el imputado en su declaración, él mismo refiere que ese día vestía ese pantalón, esos tenis, pero que él refiere carecía de esa camisa y que es proporcionada inclusive por parte de los elementos, también refiriendo que se trataba de una playera gris, siendo que esa víctima incluso refiere que posterior a ello esta persona le insulta, que le refiere: eres una pinche puta vieja, que no estás buena, y que al acercarse es cuando sintió que olía alcohol. Que al ver pasar a los elementos policíacos les informa de lo sucedido, les proporciona las características físicas y vestimenta de su agresor y que es en ese momento en que ve que esa persona estaba parada sobre la calle 82 por 79 de la colonia Centro, a un costado del Six, por donde se encuentra el letrero de alto disco, y es que en ese momento lo señala con el dedo índice y proceden a detenerlo, que al ser detenido, dijo llamarse precisamente Kevin Alejandro Tur Carrillo, que como se ha referido, este informe cumple con lo